Y justamente para hablar sobre este tema se encuentra aquí con nosotros y le agradezco mucho su participación al periodista, escritor y analista político Arturo Cano. Maestro, qué gusto que esté por aquí a las 10 de la mañana y pues aquí para preguntarle su perspectiva sobre el último informe de gobierno del presidente López Obrador. Muy buenos días, Alex. Muchas gracias por la invitación. Pues, pues ya el sexto y último informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se acerca cada vez más el momento en que él tiene que dejar el poder, dejar el escenario, un escenario que ha dominado durante largo tiempo, primero como líder de la oposición, como líder opositor y luego como presidente. Pues ayer hizo un discurso con muchas claves que puede ofrecer múltiples lecturas. Para algunos, el discurso del presidente fue simplemente una mañanera recargada, ¿no? El presidente haciendo uso de ese estilo que ha marcado todo el sexenio, recurrió a referencias históricas para tratar de conectar lo que ha llamado la cuarta transformación de la vida pública con algunos de los episodios más luminosos de nuestra historia y de los personajes que mejor pintan en la historia nacional. Tuvo un trato cariñoso, continuo a lo largo de esta pieza discursiva hacia varias y varios colaboradores, integrantes de su gabinete, y en 3 ocasiones hacia Claudia Sheinbaum, a quien pues calificó como una mujer extraordinaria, como lo ha hecho ya en otras ocasiones, pero llamó la atención en ese contexto de mencionar a algunos de los colaboradores cercanos que tuviera una referencia solemne y muy de agradecimiento hacia los titulares de la Secretaría de la Defensa y de la Marina, a quienes mencionó por sus nombres de una manera muy formal y solemne, a diferencia de las menciones que hizo, pues así en un tono muy coloquial y hasta de pronto echando bromas, ¿verdad, Claudia, que vamos a acabar tal cosa? ¿No? Como en referencia, por ejemplo, al tren de Toluca, ¿no? Entre las ausencias que yo destacaría de este informe, yo estuve por ahí en la mañana, me tocó estar en una zona cercana al templete, aunque pues ya sabemos, ¿no? Ahí se puede ver claramente en ese video, pues cómo hay vallas y vallas y vallas, ¿no? O sea, primero hay una serie de 3 vallas, ahí adelante, hasta adelante, pues estaba el gabinete en pleno, la familia del presidente, y a pesar del discurso de la separación del poder político, del poder económico, yo pude ver ahí por lo menos a un empresario, a Daniel Chávez, el dueño de Vidanta, que además ha sido también mencionado muchísimas veces como una especie de supervisor honorario o algo así de la obra del Tren Maya. Pues ahí estaba entre los invitados de la primerísima fila. Detrás de esa valla había en una sección funcionarios públicos de todos los niveles y muchos integrantes de lo que será el gobierno Claudia Sheinbaum, que estaban detrás de esa otra valla. Y en otro extremo se reservaron las primeras filas para los legisladores, del lado que está pegado hacia Catedral. Ahí estaban los diputados y los senadores. Detrás de otras vallas, nuevamente, pues ya el pueblo raso, que se entregó totalmente al presidente, que portaba cartelones de se le va a extrañar y de despedida y el adiós. Entre las ausencias que yo podría notar en el discurso, no sé cómo la has visto tú, Alex, pues no habló de casos de corrupción, por ejemplo, del caso de Segalmex, que en algún otro momento dijo que sería la única manchita que se iba a llevar. No apareció el tema de los desaparecidos, no apareció el tema que ha ocupado los reflectores durante las últimas semanas de la captura, entrega, toda esta telenovela del Mayo Zambada y
los chapitos, pues no estuvo ahí, ni tampoco la violencia en Chiapas, y lamentablemente el tema Ayotzinapa pues apareció en una o dos líneas, cuando mucho, ¿no? Sí. Que si comparamos con el espacio que dedicó a otros temas, a obras, y sobre todo a soltar muchas cifras, ¿no? Que es una parte que siempre resulta muy cansada de este tipo de ejercicios de rendición de cuentas, porque llega un momento en que el escucha, el oyente, pues se pierde, ¿no? Cuando empieza la enumeración de, y entonces tantos empleos y eso, y comparado con tal año y las tasas de inflación, ya resulta ahí medio complicado. Fue el mensaje político, ya para concluir este pequeño análisis, pues el mensaje político fue muy claro. La prioridad del presidente es el tema de la reforma judicial. La élite, lo que él llama los oligarcas, quieren democracia sin el pueblo, y eso no va a ser posible. Y fue cuando mencionó esta expresión de al carajo con eso, ¿no? Maestro, ¿cuáles fueron los aciertos y los errores de esta administración en su perspectiva? Híjole, pues es muy difícil en el espacio que tenemos en este momento hacer un balance completo. Yo diría que para responder de bote pronto, pues hay avances muy importantes en materia de derechos, tanto por los programas sociales, que ayer la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, dijo, no son programas, son derechos sociales. La diferencia entre conceptos es importante porque implica cómo se asumen, cómo los vemos, cómo se les concibe por el conjunto de la sociedad. Ahí evidentemente pues hubo avances en materia de derechos sociales, tanto por los programas, pero sobre todo por lo que tiene que ver con la reforma laboral y el aumento al salario mínimo. Efectivamente se rompió ese mito del pasado, de que si había aumentos al mínimo vendría una inflación imparable, etcétera, etcétera. El salario mínimo ha crecido de manera sostenida y no ha pasado eso. Ha habido avances en muchas otras áreas, obras de infraestructura importantes, pero creo que si nos referimos nuevamente a la pieza del presidente el día de ayer, es muy difícil sostener en la realidad pues que ya seamos Dinamarca en lo que hace al sistema de salud. ¿AMLO llega al final de su sexenio con la misma fuerza con la que inició? Pues según lo que nos dicen las encuestas, sí. Y entonces quizás desde el punto de vista político, de la realidad política, y de lo que nos tienen acostumbrados los finales de sexenio, a lo mejor con más fuerza, porque quizá de los presidentes que han abandonado el poder en los últimos sexenios, pues es el que llega con mayor poder político al frente de un movimiento que refrendó su permanencia en la presidencia de la República, cosa que no pueden decir ni Zedillo ni Calderón, por ejemplo, ¿no? Y con una aprobación 60% arriba de la de Peña Nieto y 30% arriba de la que tuvo Calderón en el final de su sexenio. Tiene tanto poder hacia afuera y hacia adentro, pues que hemos visto que en todo este proceso de transición, la palabra del presidente sigue siendo muy importante a la hora de definir prioridades, como son las que están en el legislativo en este momento, especialmente la reforma judicial, y también para el nombramiento de quienes conducirán el gobierno federal a partir del 1 de octubre. Maestro, ahorita que lo menciona, que mencionó a Peña Nieto y a Calderón, también, pues fueron los dos expresidentes que AMLO mencionó durante su último informe, al menos al día que lo escuché ahí presencialmente en el Zócalo y posteriormente lo volví a escuchar. No recuerdo que haya mencionado a otros dos expresidentes, pero continuando, al mismo tiempo de que se estaba dando el informe, se estaba realizando una marcha de estudiantes de derecho en contra de la reforma judicial. ¿Qué opinión le merece que personajes como Xochitl Gálvez, Lorenzo Córdoba o Margarita Zavala estuvieran presentes? Pues yo creo que todos esos personajes de la oposición tienen derecho a manifestarse donde quieran. Lo que me llama la atención es que haya un movimiento estudiantil
que, que acepte la presencia de estos líderes políticos. Usualmente los movimientos juveniles quieren mantener cierta independencia, no solo respecto a los partidos políticos, sino también de los mayores, ¿no? A quienes no les conceden sino la capacidad de haber creado los errores contra los que están protestando. Entonces, me parece que la presencia de personajes que tienen muy poca aceptación para la mayor parte de la población, pues demerita la movilización y las causas y las razones de una movilización en la que también debo decir, al mirar algunas de las pancartas, de las expresiones de estos muchachos que comenzaron movilizándose en las universidades privadas, veo que hay una tendencia en algunos de ellos a tener un discurso que empata muy bien con la derecha más rancia. Eso de ver en la Ibero letreros como muerte a la 4T, autoritaria, antidemocrática, pero el uso de esa palabra, sobre todo, me parece un tanto preocupante. Ahora, estamos viendo un fenómeno muy curioso, ¿no? Había una crítica más o menos unánime al Poder Judicial y como hay una reforma o una propuesta de reforma que sacudiría por completo ese poder, ahora resulta que para algunos sectores de la población, especialmente sectores con ciertos privilegios, pues resulta que el Poder Judicial es impoluto y lo mejor del mundo, y he leído algunas exageraciones de que el único poder que funciona y cosas por el estilo, ¿no? En México, cuando pues partíamos más o menos de un consenso y digo, basta ver las intervenciones de ministras y ministros en los foros que se hicieron, pues hay una aceptación de todas las dificultades, fallas, falencias que tiene el sistema judicial. Ahora, hace falta la otra parte, según han señalado incluso voceros de la 4T, hace falta la otra pata del sistema de justicia, que es la pata fallida de las fiscalías. Uh-huh. Maestro, finalmente, y antes de agradecerle por haber participado, después de los amparos concedidos, ¿qué pasará con la discusión sobre la reforma judicial? Bueno, yo creo que esos amparos no tienen pies ni cabeza, ¿no? Incluso abogados que se oponen, abogados muy reconocidos en el mundo de la élite de este gremio, pues han señalado que es un grave error haber hecho esa jugada de los amparos. Es, por otro lado, muy difícil creer que sea una jugada por la libre de estos juzgadores que tomaron esta decisión, pero basta leer los argumentos que han vertido desde la 4T e incluso algunos abogados que son contrarios al proyecto del gobierno, pues en el sentido de que no tienen, de que simplemente estos jueces no tienen materia, no tendrían por qué entrar ni siquiera a recibir un asunto relacionado con decisiones que competen a otro poder, en este caso al poder legislativo. Entonces, lo que han anunciado en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, el coordinador de Morena, es que mañana martes pues, seguirá el trámite de esta reforma del Poder Judicial. Hay que poner en contexto las cosas. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pidió que se hiciera todo con la calma de vida. El mismo presidente López Obrador ha dicho que se tienen que cuidar todos los procesos legislativos para que no haya ningún resquicio o vericueto donde la reforma, si se aprueba, y ya veremos en qué términos se aprueba, pues no pueda ser rechazada o tirada en el Poder Judicial. Arturo Cano, periodista, escritor y analista político, a reserva de lo que desea agregar, le agradezco mucho por haber participado en este lunes 2 de septiembre. No, muchas gracias a ti, Alex, y muchas gracias a todo el
el auditorio de Astillero y de A las 10 con Alex Oranda. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.